Antes de que el primer rayo del diluvio cayera del cielo, el mundo ya estaba ahogándose, pero no en agua, sino en corrupción. Ángeles que abandonaron su puesto, gigantes que devoraban a los débiles, criaturas horribles nacidas de mezclas prohibidas. En medio de ese caos, un solo hombre fue llamado loco por creer en una cosa que nadie veía. Un juicio que se acercaba. Ese hombre fue Noé. En aquellos días antiguos, cuando el recuerdo del Edén ya era apenas un susurro en la memoria de los ancianos, la tierra estaba llena, pero no de vida limpia, sino de una mezcla oscura. Los hombres habían olvidado el rostro del Altísimo y caminaban bajo un cielo que parecía guardar silencio. El mundo antes del diluvio era vasto, exuberante, poderoso. Los ríos rugían entre montañas, los bosques se extendían como mares verdes, y el aire estaba cargado de perfumes que hoy ya nadie conoce. Pero, bajo esa belleza, algo se había quebrado. Lo invisible se había mezclado con lo visible, y la frontera entre espíritu y carne había sido violada. Los vigilantes, aquellos ángeles enviados para velar por la humanidad, descendieron. No lo hicieron en una noche, sino en muchas. Llegaron como luces que caían del cielo, como estrellas que se desgarraban y se convertían en figuras resplandecientes. Al principio, los hombres se postraron, confundiendo obediencia con adoración. Los vigilantes caminaban entre las aldeas y las ciudades con rostro brillante y voz dulce, pero sus ojos revelaban un deseo que no pertenecía al cielo. Vieron a las hijas de los hombres, su belleza, la frescura de sus rostros, la fuerza de sus cuerpos jóvenes, y entonces, en su corazón, ocurrió la primera tormenta. Deberían haber sido guardianes. Eligieron ser señores. Uno a uno, rompieron el decreto que los unía al cielo. Tomaron esposas humanas, se unieron a ellas, y de esa unión nacieron criaturas que la tierra jamás había visto. Eran gigantes, colosos que podían tocar las ramas más altas sin esfuerzo, con músculos como troncos y ojos encendidos por una inteligencia oscura. A veces, sus pasos hacían temblar la tierra. Les llamaban hombres de renombre, héroes, príncipes de guerra. Pero bajo sus hazañas se escondía una sed insaciable de dominio. No solo eran grandes en estatura, eran grandes en violencia. Las ciudades comenzaron a levantar murallas no contra bestias, sino contra esos mismos seres que al principio adoraron. Los Nefilim cazaban no solo animales, sino hombres. En los valles se oían sus risas cuando regresaban de la batalla, sus manos manchadas de sangre. Los altares se elevaban en las colinas, no para el Dios que había creado el cielo y la tierra, sino para esas criaturas mezcladas. Los hombres sacrificaban animales, cosechas, incluso a sus propios hijos, con la esperanza de ganar la protección de aquellos gigantes que caminaban como dioses entre ellos. Y los vigilantes, sus padres, les enseñaban artes prohibidas para asegurar que la corrupción fuera completa. En las noches, cuando las hogueras se apagaban y el cielo se quedaba oscuro, podían verse sombras más grandes que cualquier hombre, deslizándose entre árboles y rocas. Los vigilantes habían corrompido no solo a los hombres, sino también a la creación. Mezclaron especies, jugaron con la carne como si fuera barro, cruzando bestias de la tierra con aves del cielo, criaturas del mar con reptiles escamosos. Nacieron seres que desafían toda descripción. Cuerpos con múltiples ojos, piel escamada cubierta de plumas, garras que brillaban como metal.
colas que se retorcían con vida propia. La noche se llenó de sus rugidos y chillidos, y el miedo se volvió un idioma común en cada aldea. La tierra estaba llena de violencia. No era una violencia aislada, sino un tejido de brutalidad que envolvía todo. El más fuerte devoraba al débil, y el débil soñaba con algún día tener la fuerza para devorar a otro. Los campos de cultivo se convertían en campos de batalla. Los ríos se teñían de rojo. Los cantos de boda se mezclaban con los gritos de las víctimas. Lo que Dios había llamado muy bueno, ahora era un espejo roto. Los hombres construían ciudades amuralladas sobre huesos, y los gigantes levantaban palacios de piedra sobre colinas llenas de cadáveres. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, como una pequeña llama que se niega a apagarse, había un hombre distinto. No era rey, ni guerrero famoso, ni más sabio que dictaba leyes en una plaza. Su nombre era Noé. Su vida era sencilla. Sus manos olían a madera y a tierra húmeda. Sus pies conocían los caminos de los campos mejor que los pasillos de cualquier palacio. Pero su corazón caminaba por senderos que pocos podían ver. Mientras el mundo corría hacia la violencia, Noé se detenía a escuchar. Mientras otros levantaban armas, él levantaba oraciones. Desde joven, Noé había sentido que el mundo estaba desequilibrado, como una balanza inclinada que, tarde o temprano, caería. Veía a los gigantes pasar con sus séquitos, oía sus carcajadas y sentía que esas risas eran como ecos de un trueno distante que anunciaría una tormenta distinta a todas las tormentas. Al mirar el cielo, no veía solo nubes y estrellas, veía señales. Cuando el viento soplaba con fuerza inusual, cuando los animales se inquietaban sin motivo aparente, cuando los ancianos contaban historias de una época en que los hombres hablaban con Dios en la frescura del día, el corazón de Noé ardía con una mezcla de nostalgia y temor. Noé no era perfecto, pero era recto. No se dejaba arrastrar por las modas de su generación. Cuando le ofrecían participar en banquetes dedicados a criaturas mezcladas, se retiraba en silencio. Cuando los hombres se reían de los antiguos mandatos del Altísimo, él guardaba sus labios y su reverencia. Sus vecinos no lo entendían. Noé, ¿por qué siempre estás tan serio? ¿Por qué no te unes? Todos lo hacen. Los dioses están aquí. Los gigantes nos protegen. Los vigilantes nos enseñan los secretos del cielo y de la tierra. Esta es la mejor época para vivir. Pero Noé miraba esos secretos y veía cadenas. Miraba esa supuesta protección y veía esclavitud. En las noches, cuando todos dormían o se entregaban a festines de carne y vino, Noé salía al campo. El cielo antes del diluvio era más nítido que cualquier cielo que hoy hayamos visto. Las estrellas parecían acercarse, como si escucharan. Allí, entre la hierba y las piedras, él hablaba con Meitite, el Dios invisible, el Dios que ya casi nadie recordaba por su nombre verdadero. No llevaba incienso, ni sacrificios de sangre humana, ni conjuros aprendidos de los vigilantes. Solo llevaba un corazón abierto. Y en ese silencio que el mundo despreciaba, el Altísimo encontró un lugar donde aún podía posar su mirada. Mientras las criaturas horribles multiplicaban su descendencia, mientras los gigantes extendían su dominio, mientras los vigilantes se hundían más hondo en su propia corrupción, algo empezaba a gestarse en el corazón de Dios. No era un arrebato impulsivo, sino una decisión profunda, pesada, dolorosa. El Creador contemplaba su obra deformada, los rostros de niños dedicados a dioses falsos, las lágrimas de los débiles aplastados por gigantes,
las montañas profanadas con altares a seres que habían traicionado el cielo. La tierra, que había sido un jardín, se había convertido en un laboratorio de horrores. Y entonces, mientras todos se vanagloriaban de sus avances, el cielo comenzó a preparar el juicio. Pero el juicio no empezaría con truenos, sino con una voz. No con relámpagos, sino con un llamado. Sería necesario un hombre sobre la tierra que pudiera escuchar, que pudiera obedecer, que estuviera dispuesto a parecer un loco ante una generación perdida. El Altísimo miró a los reyes, a los sabios, a los gigantes orgullosos, a los vigilantes caídos, y luego pasó su mirada sobre Noé, un hombre sencillo, rodeado de monstruos y de dioses falsos, pero con un corazón que aún sabía inclinarse. En ese momento, sin saberlo, Noé se convirtió en el punto de ruptura entre un mundo que sería borrado y un mundo que nacería. En la quietud de una madrugada, en la que el rocío todavía descansaba sobre la hierba, la voz del Altísimo rompió por fin el silencio que el mundo creía eterno. No vino como un grito, ni como una orden aterradora, sino como una verdad que no admite discusión, un susurro que desarma, una certeza que cambia el curso de la historia. Y Noé, temblando, supo que la época de ignorar los signos había terminado. El día en que Noé oyó la voz del Altísimo con claridad por primera vez, no hubo señales en el cielo para los demás. El sol salió como siempre. Los gigantes se prepararon para sus luchas. Los vigilantes descendieron para enseñar nuevos sortilegios, y los hombres siguieron intercambiando mercancías y sangre, como si nada fuera a cambiar. Pero dentro de Noé, el mundo se partió en dos. De un lado, la vida que conocía, familia, tierra, trabajo, comunidad. Del otro, una palabra que lo llamaba a caminar hacia algo que nadie podría entender. Él estaba en medio y debía elegir. La voz no fue breve. Noé sintió que el tiempo se dilataba mientras el Altísimo le mostraba, no con imágenes, sino con una certeza indecible, la realidad de la tierra. Vio en su interior los sacrificios blasfemos. Vio altares manchados con lágrimas de madres. Vio banquetes de carne humana. Vio criaturas horribles retorciéndose en cavernas donde los vigilantes jugaban a ser creadores. Vio niños siendo ofrecidos a gigantes con coronas de hueso. Oyó risas en mesas donde se bebía sangre mezclada con vino. Vio bosques profanados por ritos de magia. Vio hombres y mujeres tatuando sus cuerpos con símbolos de pactos que no comprendían. Todo eso Noé ya lo conocía, pero nunca lo había visto con la mirada de Dios. Después, la visión cambió. Noé vio agua, no pequeñas lluvias, no corrientes pasajeras, sino un abismo de agua. Vio fuentes bajo la tierra que se agitaban como bestias presas, esperando romper sus cárceles. Vio el cielo abrirse como una herida, dejando caer torrentes que no daban tregua. Vio ciudades enteras desaparecer, torres y palacios desmoronarse, gigantes intentando nadar y siendo tragados por gigantescas olas, criaturas híbridas arrastradas por corrientes que no respetaban su fuerza. Vio los rostros de hombres que habían reído del juicio volverse pálidos ante la verdad de la sentencia. Vio la tierra lavada, no con ternura, sino con urgencia. Y en medio de esas aguas vio algo diferente, una estructura de madera, enorme, absurda, flotando sobre el caos. Dentro de ella, sombras de animales, hombres, mujeres, teas encendidas, manos entrelazadas en la oscuridad. Vio allí la única risa que sobreviviría, las únicas lágrimas que no serían tragadas. Vio la vida encapsulada,
protegida en un útero de tablones y brea, mientras afuera todo se deshacía. Esa estructura, esa locura de madera, sería su tarea. La voz lo confirmó. Altísimo no habló de si le gustaba o no, de si le convenía o no, de si otros lo aprobarían o no. Simplemente le dio un mandato, duro como la roca, inquebrantable como el cielo. Noé sintió miedo, no miedo de Dios, sino miedo del tamaño del encargo. Se vio como un hombre pequeño ante un mundo enorme. ¿Cómo podía él, un simple trabajador de la tierra, contradecir la lógica de gigantes y de dioses caídos? ¿Cómo construiría algo tan grande en una tierra donde todo estaba volcado hacia sí mismo, hacia el placer, hacia la violencia? Sabía que sería señalado, que los vigilantes se burlarían, que los gigantes verían su obra como un juguete. Sabía que su familia sufriría el peso de las miradas, de las palabras, de las amenazas. Pero también sabía que la voz que había escuchado no era la de un espíritu más entre tantos. Era la voz que había llamado a la existencia el firmamento, la voz que había separado luz de tinieblas. En los días siguientes, Noé guardó silencio. No corrió a la ciudad para anunciar lo que había oído. No buscó convencer a sabios ni discutir con escribas. Simplemente comenzó a medir. Medía troncos, medía distancias, medía su propia fuerza. Al principio, su esposa lo miraba con extrañeza. Sus hijos se acercaban a preguntarle qué hacía, por qué estaba tan absorbido, por qué su mirada no descansaba. Él los miraba con ternura y peso en el alma. Sabía que, de su obediencia, dependía no solo su futuro, sino el de ellos. Mientras tanto, el mundo seguía su curso hacia el abismo con un entusiasmo espantoso. Las criaturas horribles nacidas de la mezcla entre vigilantes, hombres y animales se habían multiplicado. Había zonas de la tierra a las que los humanos ya no podían entrar. Valles enteros pertenecían a esas bestias. Había seres con cuerpos alargados, manos humanas y rostro deformado, que se movían en las sombras de las cavernas. Otros con cabezas semejantes a aves, pero con dientes de depredador. Algunos podían cambiar de forma bajo la influencia de conjuros y se usaban en guerras como armas vivientes. Los vigilantes bajaban a instruir a reyes y señores en el uso de esas criaturas, enseñándoles hechizos para atar y desatar su furia. Cada generación descendía un escalón más hacia lo irreconocible. Las ciudades se decoraban con símbolos de esos nuevos dioses. En las plazas, esculturas de gigantes con alas, de criaturas con 4 brazos y rostros dobles, de mujeres con colas de serpiente y ojos incandescentes. Las historias de la creación original parecían cuentos infantiles frente a las narraciones de glorias militares protagonizadas por Nefilim que derrotaban ejércitos enteros. Los ancianos que aún recordaban el nombre del Altísimo eran silenciados, ridiculizados o simplemente ignorados. «El mundo ha cambiado», decían los jóvenes. «Tenemos nuevos maestros, nuevas ciencias, nueva magia. ¿Para qué necesitamos a un Dios que nadie ve?» Noé trabajaba, al principio solo. Sus manos se llenaron de callos aún más duros. Su espalda sintió el peso de troncos que parecían demasiado grandes para un hombre de su tamaño. Pero cada vez que el cansancio lo amenazaba con rendirse, cerraba los ojos y volvía a ver la visión. El agua, los gritos, la oscuridad, la estructura flotando. No construía por capricho, construía por obediencia. Poco a poco, su familia empezó a comprender que aquello no era una fase pasajera. Lo ayudaron, levantaron troncos, aprendieron a cortar,
a encajar madera, a preparar brea para sellar juntas. Principio lo hicieron por amor a Noé, luego por temor a la voz que él describía, finalmente por fe en el Dios que él servía. Aún así, la tarea era titánica, y el mundo no tardó en fijarse. Un día, mientras los troncos ya formaban una estructura lo suficientemente grande como para ser vista desde lejos, un grupo de hombres se acercó. Venían armados, no por miedo, sino por costumbre. Entre ellos, uno de los Nefilim, con armadura de metal oscuro y un collar hecho con colmillos de bestias que solo se encontraban en las montañas del norte. Sus pasos hacían crujir el suelo. Se detuvieron frente a la obra. Rieron. «¿Qué haces, hijo de Lamec?», preguntó el gigante, sin disimular el desprecio. Noé lo miró con serenidad. Quiso explicar, pero supo que sus palabras serían recibidas como locura. Sin embargo, sus labios no pudieron permanecer cerrados. «El Altísimo me ha mostrado lo que se aproxima. Viene agua, viene juicio, viene un fin que ninguno de vosotros imagina. Esta obra es refugio, no locura, es misericordia, no insulto». Las carcajadas fueron más fuertes. «El cielo nos ama», respondió uno de los hombres, señalando al gigante. «Aquí está la prueba. Tenemos dioses que caminan entre nosotros. Tus historias de un dios invisible son de otra era. Si viene fuego, ellos nos defenderán. Si viene agua, ellos levantarán muros más altos. Tú, en cambio, solo tienes madera». Las palabras golpearon, pero no penetraron el corazón de Noé. Víctimas de su soberbia, no podían ver que aquellos que consideraban dioses eran prisioneros de su propio juicio. Noé bajó la mirada por un instante, no por vergüenza, sino por dolor. Sabía que muchos de los que se burlaban eran personas que amaban a sus familias, que trabajaban, que reían, que lloraban. Pero no veían, no querían ver. Preferían criaturas horribles con poder inmediato, antes que un Dios que parecía callado y lejano, pero que, en realidad, estaba a punto de hablar con aguas. Las razas mezcladas, las líneas de sangre alteradas, los pactos con entidades caídas habían convertido el mundo en algo irreconocible. Y sin embargo, la paciencia del Altísimo había sido larga. Había observado generaciones enteras, había tolerado insultos, había visto su nombre profanado. Pero entonces, mientras la obra de Noé crecía, la medida de la iniquidad se llenaba. Algo en la creación entera gemía, esperando un golpe que la liberara del dominio de monstruos que no deberían haber existido jamás. Cada día, las sombras se hacían más gruesas. Las noches eran más ruidosas, llenas de chillidos y alaridos de criaturas que luchaban en la oscuridad por territorio y alimento. Los hombres se acostumbraban, pero el cielo no. El Altísimo había decidido que la historia no seguiría ese curso para siempre. Y mientras los otros seguían celebrando sus conquistas, Noé seguía construyendo, golpe a golpe, tabla a tabla, sellando con brea las grietas, como si su martillo fuera el eco de una cuenta regresiva espiritual. El arca, una palabra que todavía nadie conocía en aquellos días, comenzó a tomar forma frente a los ojos asombrados de la gente. No era un barco como los que se usaban para navegar ríos. Tampoco se parecía a las embarcaciones de guerra de los reinos costeros. Era algo distinto, un enorme vientre de madera, sin velas ni remos, sin adornos, sin símbolos tallados para honrar dioses, sin figuras de criaturas horribles en la proa. Era un recipiente, un refugio, una contradicción visible a la lógica de un mundo que confiaba más en la fuerza de los gigantes que en la fidelidad de Dios.
Los vigilantes barrían los valles con su presencia radiante y corrupta. Algunos de ellos se acercaban, curiosos, a observar la obra. Sus ojos, que en otro tiempo habían contemplado la gloria pura del cielo, ahora se posaban en la madera con una mezcla de burla y tristeza. Había en ellos cierta conciencia de que algo estaba pasando, de que las aguas que Noé anunciaba no eran una simple metáfora, pero su orgullo les impedía admitirlo. Habían enseñado artes oscuras, habían corrompido el templo de los cuerpos humanos, habían jugado con la creación. Ahora, ver a un hombre simple obedecer a un Dios al que ellos habían traicionado era como mirarse en un espejo que no podían romper. Las criaturas horribles se movían con más libertad que nunca. Reinos enteros las usaban como símbolos de poder. Había señores que decoraban sus palacios con pieles de bestias híbridas, que adornaban sus coronas con plumas arrancadas de aves monstruosas, que servían platos de carne de criaturas que jamás habían visto la luz del sol. Los mercados vendían venenos elaborados con sangre de seres mezclados, prometiendo fuerza, belleza o longevidad a quienes se atrevieran a beber. La humanidad se había convertido en consumidor y socio de su propia corrupción. En ese contexto, la obra de Noé fue vista como una provocación. Había quienes murmuraban: si este hombre tiene razón, nuestro mundo entero está condenado. Otros decían: sí, tiene razón, es tarde para cambiar. La mayoría simplemente se reía y seguía con su vida. Hubo incluso quienes comenzaron a usar el arca como punto de referencia para sus fiestas. No era raro que grupos de jóvenes fueran a beber y cantar cerca de la estructura, burlándose de Noé y de su familia. Les arrojaban restos de comida, escupían en el suelo, imitaban la voz de un juez invisible. Pero Noé no respondía con insultos. Cada golpe de martillo era una oración sin palabras. Cada tabla que se encajaba era un acto de fe. Cada vez que sus brazos dolían y su pecho ardía por el esfuerzo, recordaba la visión de las aguas y el rostro de su familia. No estaba construyendo un monumento para ser admirado. Estaba construyendo un espacio para preservar vida. En medio de criaturas horribles que devoraban todo a su paso, él estaba construyendo un signo de misericordia. El Altísimo no permanecía indiferente a ese esfuerzo. Mientras Noé levantaba madera sobre madera, Dios levantaba sobre él un favor que nadie podía ver con ojos carnales. Había una protección invisible alrededor de su casa, un límite que los vigilantes no podían atravesar sin permiso, una luz suave que mantenía a raya a ciertas criaturas. Noé no lo veía con claridad, pero lo percibía en pequeños detalles. Animales que evitaban acercarse, sombras que se detenían a cierta distancia, susurros de miedo entre aquellos que venían a burlarse y a última hora se marchaban con un escalofrío que no sabían explicar. Una noche, mientras la luna se alzaba roja sobre el horizonte, Noé se encontró de nuevo despierto, sentado junto a la estructura aún incompleta. La brisa llevaba consigo olores de ciudad, humo, sangre y especias. Podía oír, a lo lejos, tambores y cantos dedicados a entidades caídas. Se preguntó si realmente habría esperanza para alguien más fuera de su familia. La voz del Altísimo, serena y profunda, regresó a su interior, no con nuevas instrucciones, sino con consuelo. Noé, no construyes solo para ti, construyes para la historia. Construyes para que la creación no sea devorada del todo. Construyes porque mi misericordia aún se alarga un poco más, hasta que la medida esté completa.
en otro extremo de la tierra, donde las montañas tocaban las nubes y los valles se hundían en sombras perpetuas. Los vigilantes comenzaban a sentir algo que nunca antes habían sentido. Miedo verdadero. Algunos de ellos, al contemplar los movimientos inusuales en los cielos, los cambios en el viento, el aumento de terremotos leves, empezaron a recordar las palabras que habían oído en el principio, cuando aún obedecían. Sabían que el Altísimo no amenazaba en vano, y sabían que si había elegido a un hombre, un simple hombre, para preparar algo tan grande, era porque el juicio había cruzado ya el punto de no retorno. Las criaturas horribles, aunque brutales, tenían un instinto que los hombres habían perdido. Percibían en el aire una tensión distinta. Comenzaron a pelear entre sí con más ferocidad, a atacar sitios que antes evitaban, como si una urgencia invisible las impeliera a destruir aún más antes de que algo mayor llegara a barrerlo todo. En ciertos bosques, los pájaros dejaron de cantar. En ciertas costas, los peces se alejaron. En algunos campos, la tierra empezó a agrietarse sin explicación. La creación entera temblaba, porque conocía la voz de su Creador, aunque los hombres la hubieran olvidado. Mientras tanto, la estructura se acercaba a su conclusión. El arca se alzaba imponente, fuera de lugar, desafiando toda lógica. Noé y su familia habían aprendido no solo a construir, sino a cooperar de un modo que el resto del mundo había perdido. No se movían por competición, sino por obediencia. No buscaban gloria, sino refugio. Cada uno tenía una tarea, y en esa armonía silenciosa había una pequeña prefiguración del mundo que vendría después de las aguas. El Altísimo había dado instrucciones no solo sobre la forma del arca, sino también sobre su propósito. No sería un lugar cómodo, ni un palacio flotante. Sería un útero de transición, una estrecha matriz donde el viejo mundo moriría y uno nuevo comenzaría a respirar. Allí dentro, hombres y mujeres tendrían que convivir con animales de todo tipo, no como señores caprichosos, sino como guardianes de una vida que no les pertenecía por completo. Allí, el ruido de las criaturas horribles quedaría fuera, y el único rugido que se oiría sería el de las aguas golpeando la madera. Llegó el día en que el arca estuvo terminada, exteriormente. Noé se alejó unos pasos para contemplarla. No había esculturas, ni inscripciones, ni ornamentos. No necesitaba ser hermosa. Necesitaba ser fiel a lo que Dios había pedido. Su sombra caía larga sobre el suelo, como si ya estuviera extendiéndose sobre el futuro. Noé sintió una mezcla de alivio y temor. Sabía que, al terminar la obra, se acercaba la hora del cumplimiento. No habría vuelta atrás. Fue entonces cuando el Altísimo empezó a hablarle de otra parte del plan. Los animales. Noé tendría que recibir, en el interior de esa estructura aparentemente absurda, parejas de cada tipo de criatura que aún no había sido completamente corrompida. No sería tarea de captura violenta, sería una convocatoria espiritual. Dios mismo movería los instintos de las bestias para que buscaran refugio en el arca. Noé no sabía cómo, pero había aprendido que su papel no era entender cada detalle, sino obedecer. Al principio, nadie notó nada extraño, pero una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a teñir de oro la hierba, aparecieron en el horizonte siluetas que no eran humanas. Pequeñas, grandes, medianas. Venían en fila, en parejas, en grupos, guiadas por una sabiduría que no estaba escrita en ningún libro de magia. Noé las vio y cayó de rodillas. No era imaginación,
no era delirio de un hombre cansado. Era el cielo moviendo la tierra para mostrar que la obra estaba respaldada por una mano más grande que la de cualquier gigante. Hombres y mujeres comenzaron a reunirse para observar el extraño desfile. Se preguntaban por qué los animales parecían ignorarlos, como si tuvieran un destino fijo en mente. Algunos intentaron atraparlos para sacrificarlos a sus dioses, pero las criaturas los evitaron con una precisión misteriosa. Iban, una tras otra, hacia el arca de Noé. De nuevo, las risas y las burlas. Mira, hasta las bestias se han vuelto locas, siguiendo a este hombre. Pero detrás de las palabras, algo se quebraba. Nadie había visto nunca algo así. Los vigilantes observaron desde las alturas. Algunos apretaron los dientes. Otros, por un breve instante, sintieron nostalgia por la obediencia perdida. Si las bestias podían oír aún la voz del Creador, ¿qué se habían hecho ellos? ¿En qué se habían convertido, comparados con esos animales que caminaban con paso firme hacia la salvación? Pero era tarde. Los decretos del Altísimo no retroceden una vez sellados. En el interior del corazón de Noé, el peso de la misión se transformaba lentamente en un peso aún más grande. El dolor por los que se quedarían fuera. Sabía que la puerta del arca no sería solo una entrada, sería una frontera entre la vida y la muerte. Y sabía que esa puerta no estaría siempre abierta. Mientras el desfile de animales continuaba, el cielo comenzó a cambiar de manera sutil. Las nubes parecían más bajas, como si se inclinaran hacia la tierra. Los vientos, que antes corrían libremente de este a oeste, empezaron a girar en patrones extraños. Los ancianos alzaban la vista y murmuraban, presagios que nadie quería escuchar. Alguien recordó antiguos relatos sobre un tiempo en que el agua había cubierto partes desconocidas de la tierra, pero fue silenciado con una carcajada y un vaso de vino. Mientras hubiera gigantes y criaturas horribles para defenderlos, ¿qué podría hacerles una lluvia? Los gigantes, sin embargo, también miraban al cielo. Su arrogancia era grande, pero su instinto no había sido del todo apagado. En sus sueños comenzaban a ver imágenes de olas, de truenos, de montañas siendo tragadas. Despertaban sudando, enfurecidos, y descargaban su rabia en guerras aún más crueles. Creían que podían aplastar su miedo aplastando cuerpos ajenos. No entendían que la amenaza no venía de otros reinos, sino de lo alto. Los vigilantes, desde sus alturas corrompidas, empezaron a sentir cadenas invisibles ajustarse más fuerte. Algunos intentaron ascender más, buscando regiones del cielo donde pudieran esconderse. Otros descendieron aún más, buscando profundidades de la tierra donde el juicio no los hallara. Pero no había lugares fuera del alcance de aquel que había formado tanto el cielo como el abismo. El mundo prediluviano estaba entrando en la última etapa de su respiración, y cada criatura, por instinto o revelación, lo sabía. Dentro del arca, la vida ya comenzaba a organizarse. Noé y su familia se dividieron tareas. Prepararon espacios para animales grandes, medianos, pequeños, aves y reptiles. Tuvieron que aprender a convivir con el olor, el ruido, el movimiento constante. No eran señores de una embarcación de lujo, eran servidores de un plan que apenas intuían. Cada jaula, cada corral, cada rincón se llenaba de sonidos, rugidos, balidos, aleteos, resoplidos. Afuera, el mundo celebraba. Adentro, se preparaba una extraña liturgia de supervivencia. El Altísimo observaba con ojos que veían todo al mismo tiempo.
Veía a Noé y a su familia sudando mientras ajustaban cuerdas, mientras alimentaban animales que ignoraban la tragedia inminente. Veía a los vigilantes manipulando a reyes para que ignoraran las señales. Veía a los gigantes entrenando en campos manchados de sangre. Veía a madres acunando a sus hijos bajo la ilusión de un futuro que jamás llegaría tal como lo imaginaban. Veía las criaturas horribles deformándose aún más, como si la misma corrupción tratara de culminar su obra antes de que llegara el fin. Y, en medio de todo eso, su corazón no se alegraba por el juicio, pero se mantenía firme en la decisión de limpiar la tierra. Llegó un día en que ya no quedaba mucho por hacer. Los animales estaban dentro, los víveres almacenados, las herramientas guardadas. El arca, gigante y silenciosa, esperaba. Noé salió, por última vez, a caminar alrededor de la estructura. Tocó la madera con la palma, sintiendo las vetas que había alisado, las uniones que había reforzado, las marcas de golpes que ya nadie vería. Recordó los años de esfuerzo, las burlas, los momentos en que casi no podía levantar el brazo, las noches en que el miedo al futuro lo había despertado con el corazón latiendo fuerte. Todo eso estaba ahora condensado en ese coloso de madera. Sus pies lo llevaron, inevitablemente, hacia la ciudad más cercana. No llevaba pancartas, no llevaba fuego, no llevaba ejército. Llevaba palabras. Entró en las calles donde el olor a carne asada y a incienso pagano se mezclaba con el humo de sacrificios a criaturas que no conocían misericordia. Subió a una roca o a un pequeño muro y habló. No lo hizo con voz teatral, sino con la calma de alguien que ya no tiene nada que perder más que la obediencia. Habló de las visiones, del agua, del arca, del tiempo que se agotaba. No escondió la verdad. El juicio era seguro. No lo dijo como amenaza, sino como diagnóstico. Algunos lo escucharon en silencio, con ojos llenos de algo que podría haber sido arrepentimiento si se les hubiera dado más tiempo. Otros simplemente se rieron. ¿Qué clase de Dios destruye lo que creó? Le gritó uno. Noé respondió con lágrimas en los ojos. El tipo de Dios que ama demasiado como para permitir que la corrupción lo devore todo. Un gigante dio un paso adelante. Su sombra cubrió a Noé. Si tu Dios viene contra nosotros, lo esperaremos con espada en mano. El agua no asusta a los que hemos derrotado montañas. Las risas se elevaron de nuevo. Noé bajó la mirada. No porque temiera al gigante, sino porque le dolía el orgullo humano. Sabía que el Altísimo no enviaría más señales que el arca misma, los animales mismos, el cambio en el cielo mismo. El que no quisiera ver, no vería ni aunque la puerta del arca se abriera frente a él. Con el corazón pesado, Noé regresó a casa. Sabía que la fase de advertencia casi había terminado. Cuando llegó, el Altísimo le habló de nuevo, esta vez sin visiones, solo con una claridad que atravesaba alma y espíritu. Le dijo que entrara en el arca, él y toda su familia. No mañana, no dentro de unos días, sino ahora. El tiempo de construir y advertir había concluido. Comenzaba el tiempo de resguardarse. Noé llamó a su esposa, a sus hijos, a las esposas de sus hijos. Sus rostros mostraban miedo, pero también una fe que había sido probada en años de trabajo. Entraron. Dejaron atrás casas, campos, recuerdos, amigos. Dejaron atrás un mundo que, aunque corrompido, era el único que habían conocido. Cruzar esa puerta era cruzar un punto sin retorno. Y entonces sucedió algo que marcaría el límite entre la misericordia extendida y el juicio inminente. La puerta del arca,
Una estructura, pesada que ningún hombre por sí solo podría mover, comenzó a cerrarse. No por manos humanas, no por cuerdas o poleas. Se cerró por la mano invisible del Altísimo. La madera crujió, el aire se comprimió, la luz se redujo a líneas que se desvanecían hasta que adentro solo quedó la penumbra alimentada por lámparas encendidas. Afuera, el mundo siguió su fiesta. Adentro, comenzó el silencio denso de la espera. Durante 7 días, la puerta permaneció cerrada y nada cambió en el exterior. El cielo seguía azul, las criaturas horribles seguían vagando, los vigilantes seguían bajando, los hombres seguían comiendo y bebiendo. Aquello fue la última prórroga, el último suspiro de paciencia divina. Dentro del arca, la fe fue probada en la aparente ausencia de señales. ¿Y si nada sucede? Podría haber pensado alguno de los hijos de Noé. ¿Y si nos hemos encerrado en vano? Pero la voz que había guiado cada golpe de martillo ahora exigía silencio y confianza. Al 8º día, las nubes cambiaron. No fue un cambio gradual. Se formaron masas densas, oscuras, que parecían hervir sobre las montañas. El viento trajo un olor metálico, desconocido. Los primeros truenos sonaron, no como los truenos habituales, sino como golpes profundos que parecían venir desde el suelo y el cielo al mismo tiempo. La gente salió de sus casas para mirar. Algunos se maravillaron, otros se inquietaron. Nadie pensó, todavía, que aquello fuera el principio de su fin. Las primeras gotas cayeron, grandes, pesadas, frías. Al principio fueron recibidas con alegría. Una lluvia fuerte nos viene bien, decían los campesinos. Los gigantes no se inmutaron. Las criaturas horribles se inquietaron, pero aún no huyeron. Los vigilantes miraron el cielo con un rastro de pánico genuino. Sabían, mejor que nadie, que había regiones del firmamento que nunca se abrían sin orden directa del Altísimo. Y esas regiones se estaban abriendo. La lluvia se intensificó. Los ríos comenzaron a salir de su cauce. El agua corría por las calles como si buscara caminos que antes no existían. Las risas comenzaron a apagarse. Desde el arca, el sonido de las gotas golpeando la madera era como un tambor incesante. Dentro, Noé y su familia oraban. No podían ver el exterior, pero sabían que la mano que había cerrado la puerta estaba ahora desatando las fuentes del cielo y del abismo. A cada rugido de trueno, las criaturas dentro del arca se agitaban, y los humanos recordaban que no compartían ese espacio por capricho, sino por pura gracia. Y mientras el mundo comenzaba a ser golpeado por una lluvia que no parecía tener intención de cesar, las criaturas horribles, los gigantes, los vigilantes, los hombres y mujeres que habían despreciado las advertencias, se enfrentaban a una realidad que no podían combatir con espadas, ni con hechizos, ni con invenciones. El agua no escucha argumentos, no negocia con orgullo, simplemente sube. La lluvia, que al principio fue motivo de curiosidad, pronto se convirtió en terror. Las calles, que estaban hechas para pies y ruedas, se transformaron en canales improvisados. El agua subía, lenta pero implacable. Las casas de barro cedían primero, deshaciéndose como si fueran recuerdos. Después, las construcciones de piedra empezaron a sufrir grietas, minadas por la fuerza constante del flujo. Los hombres intentaron levantar diques, cavar canales, construir refugios elevados. Nada servía. Los gigantes, acostumbrados a dominar cualquier situación con su fuerza, se encontraron impotentes.
Sus pasos poderosos se volvieron torpes cuando el agua les llegaba a las rodillas, luego a la cintura, luego al pecho. Algunos intentaron trepar a las montañas, llevando consigo tesoros, armas, símbolos de sus victorias pasadas. Pero las montañas mismas estaban siendo rodeadas, atacadas por corrientes que no se detenían. Sus voces, que antes inspiraban temor, ahora eran gritos de desesperación, mezclados con el rugido del agua. Las criaturas horribles, nacidas de una corrupción que nunca debió entrar en el mundo, se debatían. Algunas intentaban nadar, pero sus formas híbridas no estaban hechas para resistir una furia sostenida. Otras se refugiaban en cuevas que rápidamente se llenaban. Sus rugidos y chillidos se apagaban uno a uno, tragados por el estruendo de un juicio que no distinguía entre monstruos y palacios, entre altares y mercados. Aquello que había sido fuente de orgullo y poder para los hombres, ahora era solo peso, peso que los arrastraba hacia el fondo. Los vigilantes miraban por un breve instante el resultado de su rebelión. Ellos, que habían venido a enseñar sabiduría, habían sembrado destrucción. Ellos, que debían velar por los hombres, habían usado a los hombres para su propia caída. Algunos clamaron al cielo, pero no en verdadero arrepentimiento, sino en desesperación. Sabían que su sentencia iba más allá del agua, que sus cadenas no serían de hierro, sino de tiempo y oscuridad. El Altísimo no se alegraba, pero cumplía lo que había decretado. El mundo, antes del diluvio, estaba siendo borrado, no por capricho, sino para que la tierra pudiera respirar de nuevo. Dentro del arca, el sonido del exterior era ensordecedor. El agua golpeaba los costados, el viento gemía alrededor de la estructura, los animales se agitaban. Noé y su familia se movían entre jaulas, calmando a unos, alimentando a otros, sosteniéndose ellos mismos con la certeza de que aquello no era el caos, sino una cirugía espiritual. Cada trueno era un corte en la carne enferma de un mundo que había olvidado a su creador. Cada ola era una mano que arrancaba raíces de violencia y magia pervertida. Hubo momentos de miedo. El arca se inclinaba, subía, bajaba, crujía. Uno de los hijos de Noé, en una noche especialmente intensa, se aferró a una viga y preguntó, con la voz quebrada: ¿estamos realmente seguros aquí? Noé, con el rostro cansado pero firme, respondió: no estamos seguros por la madera, ni por los animales, ni por nuestras fuerzas. Estamos seguros porque fue Dios quien nos metió aquí y cerró la puerta. Si Él nos llamó a entrar, Él nos sostendrá. La respuesta no calmó el ruido, pero calmó el alma. Los días se convirtieron en una secuencia borrosa. No había amaneceres claros ni atardeceres serenos, solo intervalos entre rugidos. Dentro del arca, el tiempo se medía en tareas repetidas, en oraciones susurradas, en largos silencios en los que todos se preguntaban cómo sería el mundo cuando el agua finalmente se retirara. Afuera, lo que quedaba de la civilización prediluviana se deshacía. Los nombres de grandes reyes, las historias de grandes batallas, los monumentos a criaturas horribles, todo se borraba bajo una capa creciente de agua. Finalmente, llegó un día en que el rugido comenzó a disminuir. No cesó de golpe. Fue como si el cielo, después de gritar, empezara a recuperar el aliento. La lluvia se hizo menos intensa. Los truenos se espaciaran. El arca todavía se mecía, pero con un movimiento menos violento. Noé sintió, en lo profundo de su ser, que la primera fase del juicio había terminado. No significaba que la tierra ya estuviera lista.
pero el acto principal estaba consumado. Lo que quedaba ahora era el silencio después de la tormenta. Pasado un tiempo, cuando el agua ya no golpeaba con la misma furia, Noé abrió una pequeña ventana. Lo que vio no se parecía a nada que hubiera visto antes. No había ciudades, ni árboles, ni montañas visibles. Solo un vasto mar gris, interminable, que se extendía en todas direcciones. Mundo de antes había desaparecido, al menos a los ojos. Bajo esas aguas, las criaturas horribles yacían inmóviles. Los gigantes no eran más que restos arrastrados por corrientes invisibles. Los altares de piedra se habían desplomado. El laboratorio de horrores que habían construido se había convertido en un cementerio anónimo. Envió aves para explorar, y por un tiempo no encontraron dónde posarse. El silencio de aquel mundo inundado era tan profundo que incluso los sonidos dentro del arca parecían intrusos. Noé comprendió entonces que no solo se había borrado una generación, sino un estilo de existencia entero, un modo de vivir separado de Dios hasta el extremo. Las criaturas horribles, fruto de la mezcla ilícita entre cielo y tierra, habían sido eliminadas como una infección que, de seguir, habría devorado todo. Cuando por fin la tierra comenzó a emerger, no lo hizo con estruendo, sino con humildad. Las aguas descendieron, revelando cumbres suaves, laderas desnudas, valles llenos de barro. La creación parecía recién nacida, despojada de adornos, vulnerable. No había palacios, no había templos, no había ciudades. Solo tierra, tierra mojada, silenciosa, esperando. El Altísimo no solo había limpiado, había preparado un lienzo nuevo. Al salir del arca, Noé y su familia sintieron que el aire era distinto. Había un olor a comienzo, algo que nunca se había respirado. El mundo antes del diluvio había terminado, pero su memoria permanecería como advertencia. Noé sabía que, aunque las criaturas horribles hubieran sido destruidas, aunque los vigilantes corruptos hubieran recibido su condena, el corazón humano aún era capaz de desviarse. Por eso, su primera acción no fue construir una ciudad, ni un muro, ni un monumento a su propia supervivencia. Construyó un altar. Allí, en la tierra todavía húmeda, levantó piedras, encendió fuego y ofreció sacrificio al Altísimo. No como los sacrificios corrompidos de antes, sino como un reconocimiento de que todo lo que quedaba era puro regalo. Noé no era un héroe perfecto, era un hombre que había sido sostenido por la gracia en medio de horrores que podrían haberlo devorado. Su altar era una declaración silenciosa. Sin Dios, incluso un nuevo mundo se perdería. El Altísimo olió ese sacrificio, no como quien huele carne quemada, sino como quien percibe la verdad del corazón de un hombre que ha atravesado el juicio y aún elige confiar. Entonces habló, no con voz de trueno, sino con la firmeza del que hace pacto. Prometió no volver a destruir la tierra con agua, aunque el corazón humano siguiera siendo inclinado al mal desde su juventud. Selló el cielo con un arco de colores, no como un simple fenómeno óptico, sino como una firma visible de su promesa. Noé miró el arco y recordó el mundo de antes, los gigantes, las criaturas horribles, los vigilantes, las ciudades llenas de sangre, los altares a falsos dioses. Recordó sus años de trabajo, su soledad, sus miedos, las burlas. Recordó el cierre de la puerta, el rugido del agua, la oscuridad dentro del arca. Y ahora, bajo un cielo nuevo, comprendió que su vida era un puente entre dos épocas, una devorada por su propia corrupción y otra que comenzaba con el gesto humilde de un altar.
La historia de Noé y del mundo antes del diluvio no es solo un relato antiguo sobre aguas y madera. Es un espejo. En aquellos días, los hombres se aliaron con seres que les prometían poder, belleza y conocimiento sin límites, y terminaron creando monstruos que ya no podían controlar. Hoy, quizás las criaturas no tengan colas de serpiente ni ojos múltiples, pero las obras del corazón humano siguen siendo capaces de engendrar horrores. En aquel tiempo, el juicio vino en forma de agua. Hoy, el juicio se acerca en formas más sutiles: vacío, desesperación, sociedades que se desmoronan desde dentro. Noé nos recuerda que, incluso cuando un mundo entero se sumerge en la oscuridad, Dios busca a alguien que todavía esté dispuesto a escuchar. Alguien que construya un arca en medio de las burlas, que obedezca aunque no entienda todos los detalles, que prepare refugio mientras otros preparan banquetes. Nos recuerda que el juicio de Dios no es un capricho cruel, sino un acto severo de amor, que se niega a dejar que la corrupción lo devore todo. Y tú, que escuchas esta historia, no la mires como un mito lejano. Pregúntate, ¿qué tipo de mundo estás construyendo? ¿Qué tipo de criaturas alimentas con tus decisiones, con tus hábitos, con tus deseos? ¿Estás levantando altares a cosas que algún día serán barridas? ¿O estás, como Noé, aprendiendo a caminar con Dios en medio de una generación que ya no lo escucha? El mundo antes del diluvio cayó porque eligió vivir como si no hubiera juicio, como si no hubiera creador, como si la mezcla de cualquier cosa fuera legítima si ofrecía poder. Noé fue salvado porque eligió creer que la voz del invisible era más real que todo lo visible. El arca ya no es una estructura de madera, pero el llamado sigue siendo el mismo. Entra en la obediencia. Refúgiate en el corazón de Dios. Deja que Él limpie en ti lo que el mundo ha mezclado. Porque, aunque ya no haya un diluvio de agua, todavía hay un día en que cada obra será probada. Y entonces, los gigantes modernos, las criaturas horribles que hemos creado con nuestras ideologías y deseos, se desharán. Lo único que permanecerá será aquello que se haya construido sobre la obediencia y la confianza. La historia de Noé no termina con un arco iris en el cielo, sino con una invitación silenciosa. En cada generación, en cada época, Dios busca un Noé. Alguien que, rodeado de monstruos, todavía sea capaz de escuchar una voz que viene de lo alto y de responder con una sola palabra: sí.